Bueno, muchas gracias. En primer lugar, y esto que voy a decir ahora no es una cuestión formal, sino una cuestión muy afectiva. Quiero expresar mi gran agradecimiento y cariño a Carlos y a Pedro. Doble trabajo hicieron. Por un lado, han prologado el libro y por otro lado, ahora lo han presentado. Así que el agradecimiento es infinito. Y además voy a explicar por qué, que son dos personas a las cuales yo admiro mucho. Realmente los admiro, tanto a Carlos como a Pedro. Y bueno, así que para mí es un orgullo muy grande tenerlos acá y que puedan presentar el libro. Fuera de eso, en dos palabras, yo voy a decir cómo nació el libro, en 2 minutos. A mí siempre me interesó el tema. De hecho, en Familia, Matrimonio y Divorcio, en Responsabilidad Parental hay un punto que se refiere a la alienación parental. Pero teniendo una charla, no sé, habrá sido telefónica, creo, con Carlos, le menciona el tema y él me dice, bueno, yo te puedo facilitar algún material, algo. Digo, bueno, sería bueno. Que, bueno, combinamos, conseguimos, creo que él vive lejos, yo vivo en Palermo, una moto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vino? Una valija así. Es increíble, no lo podía creer. Un material extraordinario, inmenso, de primera calidad, libros de Garner. No, ustedes se imaginan lo que fue. Yo quedé impresionado cuando abrí ese portafolio inmenso de material. Es ahí leyendo eso, que yo ya tenía idea de todo eso, donde se me ocurrió a mí la escritura del libro. Por lo tanto, de manera muy específica, yo este libro se lo debo a Carlos Díaz Uzandibás. Tengo que decirlo. Lo dije en el... Y de manera general al grupo interdisciplinario de los lunes, porque si yo no ingresaba ahí, no el libro. Y también a Sandra Veloso, que fue la que me conectó con el grupo interdisciplinario de los lunes. Así que es muy importante eso. Bueno, de más está decir, pero por ahí hay que repetirlo, que nuestra gran preocupación son los niños. Evidentemente, creo que en definitiva es lo que nos lleva a nosotros a hacer todo el trabajo que realizamos. Voy a decir cosas que ya lo decimos acá y lo han dicho también y lo conocen muy bien los dos grandes terapeutas que mencioné, porque para mí son dos grandes terapeutas. El doble maltrato que sufre el niño, el doble maltrato, normalmente, no siempre, normalmente para que no se enojen acá los jueces presentes, porque el primer maltrato es el maltrato cuando sufre la alienación parental, el perder el contacto con su hijo. Pero hay un segundo maltrato que se da en 2 niveles, que es el maltrato institucional. Pero vuelvo a insistir lo que dije ayer, el otro día, no es que yo estoy haciendo una cosa subjetiva de un juez, sino de la organización judicial. El niño, en la generalidad de los casos, yo diría un 90%, sufre un maltrato institucional producto de los órganos judiciales. Por la situación, en la forma, por más voluntad, no será siempre así, pero se da muy comúnmente en mi experiencia profesional. Y yo dije que se da a 2 niveles. En el primer nivel es cuando se advierte en algunos tribunales, vuelvo a insistir, dejo a salvo grandes tribunales, que tengo jueces que se ocupan muchísimo, pero lo que yo observé, tengo que decirlo, la pasividad, esa parsimonia que hay en el tratamiento del tema, será por la burocracia o lo que sea. Y yo creo que Bécquer Varela ayer hizo una cosa interesante, dijo ayer, cuando dijo algo así como que se dan cuenta de lo que significa el corte de un vínculo. Alguna cuestión dijo en ese sentido. Da la sensación que no se dan cuenta de la dimensión y de la gravedad que significa cortar los vínculos. Pareciera que no se dan cuenta. Pues en ese sentido, esta falta de actuación rápida y eficaz es en muchos casos lamentable.
¿Es la organización judicial? Yo no sé, no he hecho un estudio profundo del tema de por qué. La segunda cuestión, dije, en 2 niveles, es en prácticas que podríamos darle de manera general, las prácticas iatrogénicas. Es decir, cuando no se realiza, digamos, todo lo que hay que realizar y de la manera que hay que realizar en los casos de alienación parental. ¿Por qué digo esto? Porque no se lo trata como corresponde. Yo me cansé de ver, por ejemplo, resoluciones judiciales donde, y creo inclusive que yo habré firmado algunas, ¿sí? Así que también reconozco, hago la autoculpa, donde dice, bueno, la terapeuta designada, digamos que está atendiendo a la niña fulana de tal, bueno, que siga atendiendo a la terapeuta. Bueno, y al progenitor que tenga 48 horas o 5 días para presentar al terapeuta al que lo va a atender. Y a la madre, entonces, que también que dentro de los 5 días diga el terapeuta que lo va a atender. Entonces está la psicóloga por un lado del niño, el terapeuta por el lado del padre. No hay manera de tratar así la alienación parental. Por eso siempre hablamos todos, de que debe ser un tratamiento en red. Tiene que ser una cosa organizada. Tiene que haber una cabeza, alguien que organice cómo se debe tratar estos casos de alienación parental. Y ni hablar en los casos de psicólogas particulares. En los casos de psicólogas particulares yo me vi obligado en la Cámara a citar a esas psicólogas que decían que la típica frase, por ahora no, hay que esperar, por ahora no, la citaba y en muchos casos, no voy a ser tan optimista como Canevaro fue, ¿no? Que decía que conseguía, pero yo conseguí en muchos casos, la miraba fijo y conseguía que me firmara el acta donde diciendo que bueno, que está dispuesta, que le parece bien que se haga la revinculación. En la alienación parental hay una triangulación maligna. Ojo que hay triangulaciones que no son malignas. En la adopción, por ejemplo, en general, François Dolto hablaba de que es mejor que un hijo se críe con padre y madre y no con un solo progenitor, para evitar una relación muy íntima, que es necesario otro para que de alguna manera corte ese vínculo tan estrecho. Bueno, ahí es una triangulación, padre, madre, hijo, y es benigna. En los casos de adopción, cuando interviene la familia adoptiva y la familia de origen, también es un caso de triangulación admitido por la Corte. Pero esta es una triangulación maligna. ¿Por qué? Bueno, ellos lo dijeron hasta el cansancio, todos los terapeutas se unen dos, es un vínculo intergeneracional, madre e hijo, para hacer bolsa, perdónenme la expresión, para destruir al otro. A mí ahora me interesa, sé que hay pocos minutos, esta vez voy a respetar totalmente las indicaciones, porque así debe ser. A mí me interesa hablar un poco, insistir con el tema de la denominación. Es una realidad, esto sinceramente no es una crítica, cuento objetivamente, que muchos profesionales, terapeutas, abogados, jueces, ven claramente la alienación parental y no la nombran. Esto es una realidad. No la nombran. ¿Por qué? Y bueno, todos sabemos lo que puede pasar. De hecho, no sé si está acá la doctora Sica, una vez, perdóname que igual no digo cuál es el caso, se le ocurrió, entendió y dijo, esto es alienación parental, y recibió una carta de la Secretaría del Menor, no sé dónde, quejándose la directora del Menor, cómo es que ella en su sentencia hablaba de alienación parental. Bueno, trae complicaciones. Bueno, ¿qué cargo tiene para...? ¿Pero qué cargo es? ¿Qué cargo tiene? ¿Directora? Claro, es el órgano que está determinado por la ley 26061, que es el... Bueno, entonces, claro, y la gente se cuida, y los terapeutas también, porque los terapeutas quieren trabajar, y se ponen a hablar de alienación parental, y bueno, más de un juez dice, no, a esto no lo llamamos. Es una realidad que pasa y la gente se cuida. Esto hay que terminar, de alguna manera tenemos que insistir y terminar, y que se hable, y además, ¿por qué? Yo voy a decir, lo he dicho, lo he escrito, pero vale la pena acá en un auditorio
contarlo, porque yo personalmente, pueden haber discrepancias, inclusive de mis colegas, de todos, o de cualquiera, por qué yo quedé absolutamente convencido que la denominación tiene que ser alienación parental. En primer lugar, porque es la expresión que reviste la mayor completitud. Es como que me puse contentísimo cuando descubrí esto, estudiando para la escritura del libro, que descubrí, esta es la palabra, es la maravilla. ¿Cómo? Qué bueno que existan estas palabras, porque nada lo describe más preciso. Eso de obstaculización, de perturbación, sí ayuda, pero no es lo completo. Y le voy a explicar por qué rápidamente. En primer lugar, porque responde a el diccionario. Si yo revisé varias veces varios diccionarios, aparte de la Real Academia, el María Moliner es muy importante, también lo he revisado mucho, hay varios, cuando uno pone alienación, hay varios significados. Hay uno que yo lo descarto, que no interviene en principio en la alienación parental, que es el de la psicosis. El loco, digamos, lo sacamos de lado. Pero fuera de eso, encontré en el diccionario, digo porque no sabía con precisión cuando me puse a estudiar, que nunca más exacto, en dos significados diferentes de la alienación parental. El primero es uno de los significados del diccionario, que es aplicable a la relación progenitor excluyente y niño alienado, es lo que todos decimos que pasa con la alienación parental, al menos es un estadio grave, captada totalmente su conciencia, anulada su personalidad, queda convertida en una prolongación del otro, no tiene voz propia, es un vocero, un portavoz, etc. Sin personalidad o quebrada su personalidad, transformado en un objeto que está ahí pobrecito y que la voz cantante es el otro, el adulto. Eso es lo que pasa, dice lo que es alienación. Lo dice el diccionario. O sea, no es una cosa que se le ocurrió a Gardner, lo dice el diccionario. El otro significado que tiene la palabra alienación en el diccionario es el que sucede en la relación con respecto, referido, perdón que repita palabras, referido a el padre excluido. ¿Por qué? ¿Qué se produce con el padre excluido? Se produce, y voy a leer palabras del diccionario: extrañado, enajenado, desposeído. En esa situación, a mí, alienado, apartado, quedo desposeído de mi hijo, quedo extrañado, quedo enajenado, fuera de mi hijo. Por eso, más perfecta no puede ser la expresión de alienación para calificar a este fenómeno. Y respecto a la figura del progenitor alienante, es alienante en los dos aspectos. A ver si me comprenden. Es alienante respecto del hijo. ¿Por qué? Porque captó y lo chupó y lo convirtió en una prolongación suya. Y es alienante respecto del otro progenitor. ¿Por qué? Porque lo apartó, lo extrañó y lo sacó de la cancha. En los dos sentidos, se da. La otra situación, es verdad lo que dijo Carlos, que yo estoy muy enganchado con el psicoanálisis, es verdad. Bueno, tengo más de 50 años de paciente psicoanalítico. Vivo en los consultorios de los psicoanalistas. Por lo tanto, ¿cómo yo no voy a creer en el psicoanálisis? ¿Cómo no voy a creer? Evidentemente, soy un paciente crónico del psicoanálisis. ¿Qué descubrí? Yo me preocupo, obviamente tengo familiares, mi mujer es psicoanalista, yo estoy en el ambiente, veo mucho, consigo material. Descubro, ¿qué pasa con la alienación? Y no es que me lo contaron o me lo contó un psicoanalista. Tuve los libros ahí, concretamente el libro de Lacan. ¿Qué habla el psicoanálisis? Maravilla. Que se nace, no lo de parental, la alienación como aparece. Todo ser humano nace alienado al cuerpo del otro. La alienación con el nacimiento es ineludible.
Es después que viene el proceso de individuación de la personalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Hay ejemplos típicos que demuestran este tipo de alienación. Uno es muy común, muchas veces lo han escuchado ustedes, el niño habla en tercera persona, el niño quiere la sopa o quiere esto. ¿Por qué habla en tercera persona? Porque hace suyo el discurso de la madre o de quien hace sus veces. Otro ejemplo que lo descubrió François Dolto. Dolto, ustedes saben, toda su vida, ya lo dije ayer, se dedicó al estudio de los niños. Su vida era los niños. Bueno, es un caso clínico que lo cuenta François Dolto. Resulta que había un chico que decía que le dolía la cabeza. Mauricio, ¿Sí? ¿vas a cumplir con tu promesa? 5 minutos voy a cumplir. Ya termino. 5 minutos voy a contar ahora. Acá tengo menos 20, a menos cuarto. Le dolía la cabeza y entonces, ¿pero cómo? Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Claro, François Dolto, un gran personaje, se da cuenta y le dice, decime, Juancito, ¿dónde te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? Decime, ¿dónde te duele? Y el chico, ¿qué hace? Acá, dice. Siguió investigando François Dolto, era la madre que vivía eternamente con los dolores de cabeza. Y el otro ejemplo, que yo me recuerdo, a ver, tengo la imagen, veo lo que es el inconsciente, que un chico chiquito va, corre, le pega a uno, lo empuja y se pone a llorar. Este es otro ejemplo de cómo todavía no tiene desarrollada su personalidad. Y esto, digo, alguien puede preguntar, ¿pero eso qué tiene que ver con la alienación parental? Que la alienación parental, eso también, creo que lo dijo Carlos, vuelve de alguna manera, se actualiza aquella alienación primaria. Por eso hay que hablar de alienación. Se actualiza aquella alienación primaria y el chico, desesperado, se pone debajo de las polleras o los pantalones de quien sea, progenitor o progenitora, porque es su salvación, yo lo comenté, es su tabla de salvación. Y en esa tabla de salvación, el chico sabe que la condición sine qua non para tener el cariño y el amor de ese progenitor es rechazar al otro. Y el chico inconscientemente sabe que va a pagar un precio con esa alienación. El precio es despreciar al otro, porque sabe que esa es la condición inconsciente o como quieran llamarlo, que le impone el progenitor excluyente. De modo tal que esta es lo que me interesa a mí descartar y por qué invito, no sé, me gustaría que se empiece a recapacitar y que tomemos la expresión correcta. Además, tener la denominación clara no es lo mismo que un dictamen diga, sí, obstruye, y otro que diga, se da en este caso un caso de alienación parental, y después que explique, pero que lo califique, aunque las relaciones son diferentes a las enfermedades físicas individuales, pero es lo mismo, hay que tratar a las relaciones y tratar a las personas. ¿Qué es lo primero que se detecta? Se detecta la enfermedad, se detecta el problema relacional, se detecta el cáncer, se detecta el COVID, y uno dice, hay COVID, y después, ¿cómo tratamos al COVID? Entonces tenemos que decir, hay alienación parental, para poder tratar después cómo allanamos el tema de la alienación parental. ¿Termino o ya está? Bueno, tengo mucho más para decir, pero muchas gracias.